La televisión cristiana, Imagen de Santidad, presenta el programa Orientando a la Familia. Muy buenas tardes, bendiciones a todos nuestros hermanos y televidentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este nuevo programa, dándole gracias a Dios por nuestras vidas, por la vida de nuestra hermana Betty, que continúa ella delicada de salud, ya recuperándose, ¿verdad? Pero confiando en el Señor que nuevamente la vamos a tener acá en los próximos programas. Damos la especial bienvenida a la licenciada Marlene Méndez, nuestra invitada especial de hoy para poder desarrollar este tema. Y contentos de tenerla aquí. Vamos a escuchar que salude a nuestra televidente. Muy buenas tardes, le damos gracias a nuestro Padre Creador que nos ha permitido venir este día para compartir. Él nos devuelve la salud también. Hemos estado un poquito delicados de salud, pero gracias al Señor ya estamos aquí. Este programa es de mucha bendición, no solamente para nosotros que compartimos estos temas, sino para usted en casa. Esperamos que le sirva muchísimo, que tenga mucho provecho, que sea de mucha orientación, como el nombre del programa lo dice. Es una orientación que permite al papá, a la mamá, a la familia, a la sociedad en general, no importa a qué grupo usted asiste, a la iglesia que está, lo importante es que usted se dé cuenta que hay muchas formas, muchas razones para sentarse un rato frente a la televisión y ver este programa. Muchísimas gracias. Es un honor estar el día de hoy acá para compartir los conocimientos que el mismo Dios pues nos ha permitido obtener. Bueno, y vamos a iniciar dándole gracias a Dios con una oración, poniendo en las manos del Creador la dirección de este programa. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por este momento especial que nos das de compartir con nuestros hermanos de tu preciosa palabra, de poder aconsejarlos, Señor, en base a tu palabra, Señor. Gracias te damos por cada familia, Señor, de nuestra congregación, de nuestro departamento, Señor. Bendice, Señor, a cada familia en nuestro país. Bendice a esas cabezas de hogar, Señor. Padre Todopoderoso, que proveas y suplas cada necesidad en cada hogar, Señor. Padre Todopoderoso, te damos gracias por la vida de la licenciada Marlene, Señor, porque sabemos que es tu voluntad que haya estado en este lugar este día, Señor, aun cuando ha estado delicada de salud. Tú la preparaste, Señor, para compartir con nosotros sus conocimientos. Te damos gracias también por la vida de nuestra hermana Betty, Señor, confiando en ti, que tú la restauras, Señor, que su salud, Señor, va a ser mejor cada día. Sí, Señor, gracias te doy también por mi familia. Bendice y guarda la vida de mis hijos, Señor, donde ellos se encuentren, que seas tú guiándolos en todo momento, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, te damos por cada uno de nuestros hermanos que están ahí frente a su televisor, Señor, expectantes de este programa, Señor. Bendícelos, guárdalos cada día, Señor, que pueda servir esta palabra, Señor, estos consejos que damos, Señor, que ellos los puedan tomar para bien de su vida, Señor, para bien de su familia, Señor. Padre Todopoderoso, que siempre podamos poner tu palabra por obra, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Y así vamos a desarrollar el tema de esta tarde, es deberes y derechos de padres e hijos. Y tenemos como invitada especial a la licenciada Marlene para que ella nos pueda ayudar con su conocimiento y su experiencia en lo que es jóvenes y niños, también el trato con padres, por el trabajo que ella desempeña con esa licenciatura en trabajo social. Ella ha tenido que desempeñar un trabajo con jóvenes, con adolescentes y niños, y ella va a compartir en esta preciosa tarde de sus experiencias y de sus conocimientos con nosotros. Dejamos a la licenciada Marlene con Muchísimas gracias. Es importante reconocer que la sociedad misma, independientemente de su raza, de su color, de su sexo, de su religión, del espacio, del lugar donde se encuentre, de su cultura, reconocemos que tanto varones como mujeres pues tenemos derechos.
y que esos derechos pues son inviolables, pero que aparte de esos derechos reconocemos que también tenemos algunos deberes, tenemos deberes dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Nosotros como sociedad compartimos y afianzamos esos derechos, los hacemos prevalecer, pero hoy, aparte de conocer en estos derechos, todos sabemos que tenemos derechos, pero dentro de esos derechos, a la par de esos derechos, hay un deber. Y ese deber es el que nos motiva a nosotros para continuar, porque si no hacemos prevalecer nuestras responsabilidades, porque son convertidos en responsabilidades, los derechos que tenemos desde nuestra concepción hasta que nos desarrollamos, crecemos y formamos parte de estos grupos en la sociedad. Muchas comunidades, muchos sectores, mucha de la población impone su derecho, pero los derechos no se imponen, los derechos se ganan, se adquieren en la medida que nosotros vamos también cumpliendo con nuestras obligaciones, porque estos deberes se convierten en responsabilidades u obligaciones que hay para el ser humano. Así es, y así como nosotros tenemos deberes, así tenemos obligaciones, y como decía la licenciada, se convierten en obligaciones. Al gozar de ese derecho, usted también está adquiriendo una obligación. Y tenemos derechos desde la fecundación de nuestra vida, porque tenemos derecho a la vida. Desde el momento que un ser humano, ¿verdad?, va a contraer matrimonio o va a tener una relación y va, ¿verdad?, a formar un hogar, se embaraza la esposa y ya viene un nuevo miembro a la familia, entonces desde ahí ya vamos con el derecho a la vida, que tenemos el derecho a vivir, y ese pequeño óvulo allí, ya ese también tiene el derecho a vivir, ¿verdad? Y los derechos nos garantizan, ¿verdad? Nosotros, esa garantía nos dan la plena libertad de desenvolvernos en la sociedad. Es importante reconocer que estos derechos, mi hermana, cómo nosotros los vemos reflejados en diferentes aspectos, derechos individuales, derechos comunitarios, o sea, derechos colectivos, y van fundamentándose hasta llegar a convertirse en una ley que ya nadie se escapa para decir, bueno, no tengo ningún derecho o no tengo ningún deber. La misma ley contempla estos derechos a los cuales estamos nosotros sujetos, pero que también debemos luchar porque se realicen de acuerdo a la edad, al tiempo y la circunstancia en que está el ser humano. Sí, porque como les decía, desde el momento de la concepción ya usted nace, tiene derecho a un nombre. Es correcto. Ya, primero adquiere el derecho a la vida, luego adquiere el derecho a un nombre, a tener una identidad. Una familia. Una familia, derechos al alimento y a una inscripción para que ya sea un individuo. Un ciudadano reconocido. Un ciudadano en la sociedad. Entonces desde ahí ya se van adquiriendo derechos. Y tanto los derechos como los deberes son necesarios. Nosotros no podemos vivir aislados en la sociedad, no podemos convertirnos en un ser individual. Dentro de esos derechos nosotros reconocemos que para que se desarrollen, para que sean efectivos, para que se cumplan, pues debemos promoverlos, ¿verdad? Si no promovemos nuestros derechos no los vamos a conocer, no los vamos a poner en práctica, no vamos a poder pedirlos incluso en muchos momentos. Nosotros sabemos que hay derechos que se nos cumplen, derechos que tenemos que exigirlos muchas veces, como el derecho a la educación, por ejemplo, todos tenemos derecho a ser educados y esa educación que sea una educación de calidad, que nos permita garantizar que vamos a ser formados dentro de ese marco que está constituido ya en nuestra sociedad. Así es, y desde los derechos constitucionales a nosotros nos describe de cada uno de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, como miembros de una familia, como miembros de una sociedad. Todos, ¿verdad?, tenemos derechos, pero también vienen implícitas las obligaciones
que vamos a adquirir al poder hacer hacer uso de ese derecho que nos da, ¿verdad? Es correcto. Tanto en la familia como en la sociedad. Igual. Y enmarcados esos derechos siempre, bien en la ley, cuando son derechos como ciudadanos, como seres humanos dentro de la familia, por las reglas impuestas por nuestros padres. Entonces, si vamos a un trabajo, también tenemos que cumplir nuestros deberes impuestos por nuestro jefe. Estamos en una institución educativa, tenemos que cumplir reglas y deberes en base a lo que es el sistema educativo. Entonces, generalmente nuestra vida completa se rige con deberes y con obligaciones. No es que solo vamos a decir, no, pero es que yo tengo derecho a esto y voy a exigir que tengo aquel derecho. Así como yo tengo ese derecho, yo tengo obligaciones que cumplir para poder disfrutar de aquel derecho. Eso nos conlleva, pues cada derecho lleva una obligación. Nosotros como padres, todos los padres tenemos el derecho a procrear, tenemos el derecho a tener una familia, ¿verdad? Sí. Pero no tenemos el derecho de concebir un hijo y abortarlo, por ejemplo. No tenemos, no nos garantiza ninguna ley el derecho de traer a la vida a un hijo y no tener la obligación de cuidarlo, de amarlo, de darle todo lo necesario para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse y ser un ser humano consciente de sus responsabilidades. Muchas veces nos encontramos con la frase en que tengo derecho y lo demás no me interesa. Eso creo que está un poquito fuera de lo que es el marco social y también el marco legal, porque si usted tiene un derecho, también debe cumplir con una obligación, con una responsabilidad. No vamos a tener los hijos para abandonarlos, no vamos a tener los hijos para utilizarlo, porque el niño como tal debe ser niño en todo su contexto. Usted no puede obligar al niño o darle su responsabilidad como padre para que el niño pueda sostener esta familia. Muchas veces pasa eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? Pero no significa que la responsabilidad es solo del padre. Hay que hacer la diferencia. Los padres tenemos responsabilidades, pero también como hijos tenemos muchas responsabilidades y quizás más todavía. Lo que pasa que no hemos sabido cómo diferenciarlos, en qué etapa yo tengo esta responsabilidad y en qué etapa voy a cumplir con otra, porque muchas veces tomamos responsabilidades cuando aún no estamos preparados, no tenemos la edad adecuada, no tenemos el compromiso ni con nosotros mismos ni con las personas que nos rodean. Eso nos dificulta un poquito porque vemos como muchos papás están asumiendo la responsabilidad también del hijo cuando este es adolescente, por ejemplo, y se casa siendo adolescente, siendo un joven que aún no ha terminado su estudio y adquiere otra responsabilidad. Entonces este derecho, sí tiene derecho a tener una familia, pero ¿está preparado para tener una familia? Hay que socializar en ese aspecto. Mis derechos me permiten a mí, me garantizan, me ayudan, me dan la fuerza para saber qué puedo hacer. Pero también preguntarnos, ¿estoy preparado para asumir? Porque yo también tengo obligaciones que hacer, que responder. Sí, porque muchas veces, como mencionaba usted, los jóvenes adquieren responsabilidades de contraer, por ejemplo, matrimonio y están muy jóvenes. Quien tiene que asumir después son los padres cuando ellos son menores de edad, porque no tienen la capacidad para poderse valer por sí mismos, ni traer un hijo también, y tiene que como padre uno apoyarlos en esas circunstancias. Pero como decía usted, tenemos como padres la obligación nosotros de saber dividir las etapas, en qué momento van a tener ciertas obligaciones, porque no es que del nacimiento a los 6 años le vamos a dar cierta responsabilidad a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros ahí más que todo vamos a tener obligaciones hacia ellos. Los hijos gozan de derechos, por ejemplo, hasta los 18 años, dice la ley, lo contempla, así es. Que el padre está obligado
atender a su hijo, a darle a su hijo, darle todo lo que necesita, de apoyarlo, no solamente muchos padres nos convertimos o se convierten solo en padres proveedores. Garantizar, bueno, tenés tu comida, tenés tu ropa, pero la parte afectiva, ¿dónde está? Que también es un derecho que debe gozar el hijo o la hija, ¿verdad? Pero ese derecho tiene que ser retribuido. Si un padre es cariñoso, es atento, es anheloso con su hijo, no está de más que el hijo sea atento, sea obediente, y ahí está cumpliendo con esos dos aspectos. Valiéndose de sus derechos, pero también cumpliendo con sus obligaciones. Sí, porque tenía yo por aquí que una de las principales derechos y obligaciones de los padres, tanto como de los hijos, es el amor y el respeto. Correcto. Y saber que los hijos deben amar y respetar a sus padres. Y hay un problema serio, es mutuo, es recíproco, estamos dando, pero también estamos recibiendo. Hay un problema muy grande en nuestra sociedad. Juticalpa tiene un problema muy serio, la paternidad irresponsable, y ya no solamente los padres, sino también muchas madres que están abandonando a sus hijos. Lo otro es que hay padres que están delegando la función del padre, lo está asumiendo el niño. Y usted ve los niños y las niñas en la calle, por ejemplo, llegan a los lugares públicos, se los encuentra en cualquier casa comercial. Tienen tarifas los niños, tienen tarifas que llevar a sus hogares. Y no solamente eso, están siendo víctimas ellos, porque no estamos garantizándole estos derechos. ¿Cómo garantizar estos derechos? Tiene obligación, por ejemplo, las obligaciones para adquirir estos derechos, tanto la autoridad misma como el padre. El Estado como tal está obligado a garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso usted sabe y conoce legalmente toda esa parte, que hay muchas leyes pues que nos garantizan: la Constitución de la República, el Código de la Niñez, la Convención de los Derechos del Niño, que son documentos legales que nosotros conocemos y que muchas veces pues no se están poniendo en práctica. Lastimosamente como que se han quedado así en el margen. Son ricos en contenido, pero en la práctica como que no hay mucho, y eso no permite hacer prevalecer. Actualmente estoy colaborando en la Oficina de la Mujer, y nosotros recibimos tantas mujeres que vienen para establecer demandas de pensión de alimentos. Imagínense hasta dónde. ¿Por qué? Porque el papá no está respondiendo, porque ella no encuentra una solución, y ese es un problema social que tiene su impacto. ¿En qué? En los bajos índices educativos, no hay una salud de calidad, el niño no goza de esta salud. ¿Por qué? Porque está obligado, más que un hijo que quiere y puede desarrollarse, está tomando ya responsabilidades de los papás. Entonces, preguntémonos aquí, ¿cuál es mi papel? ¿Cómo estoy asumiendo yo ese papel de padre? ¿Estoy siendo responsable con mis hijos? Porque la responsabilidad también enmarca la relación de convivencia en la familia. Esa relación debe ser positiva, porque si no, de ahí dependen los patrones culturales. Venimos arrastrando un patrón donde hemos visto al papá agredir a la mamá agredir al hijo, la hija, y viene como esa cadena que tanto daño nos está haciendo, porque hay violencia no solamente en un aspecto, sino en todos. Estamos luchando desde la parte espiritual, apoyando, asesorando, orientando, pero lo más duro y difícil son las historias que nosotros conocemos, esas heridas emocionales que han surgido en los hijos. ¿Por qué? Por la falta de comunicación en los padres. Ese es un aspecto que también tenemos mucho que comentarlo, porque cuando no hay comunicación no puede prevalecer el derecho. Sí, porque los hijos, tanto como los padres, nosotros debemos cederles el derecho a la libertad de expresión, de que se puedan expresar libremente lo que piensan, y nosotros respetar y aconsejar de la mejor manera
de las ideas o las expresiones que ellos tengan, porque no los podemos limitar a que ellos no se expresen. Si ellos no tienen esa comunicación con nosotros, es bien difícil que nosotros sepamos cómo aconsejarlos, porque uno de los resultados de la comunicación es que conocer la verdad sobre nuestros hijos. De mucho depende la confianza, la convivencia que hay, ¿verdad?, entre la familia. Si no hay una buena convivencia, no hay una buena salud emocional para estos niños también, y más que nadie la licenciada ve los problemas. Nosotros tal vez vemos el aspecto preventivo, pero cuando llegan, creo, a su oficina, ya es cuando el conflicto está mayor. Cuando el problema es mucho más grande. Que ya ha afectado tanto a la familia, en forma individual también, a la sociedad, porque si vemos que nosotros incumplimos o somos padres irresponsables, el efecto es grande. La repercusión es mayor cada día. Como decimos, aquí el impacto es grandísimo en el departamento de Olancho, que vemos la irresponsabilidad de los padres, de las madres. Antes no se miraba tanta irresponsabilidad materna. Ahora es increíble los índices de irresponsabilidad materna, que abandonan a los niños, los abortan, los mandan a las calles a vender a temprana edad, a pedir. Son abusados también sexualmente, de trabajo también, abuso laboral, explotación, no solo sexual, sino también en el trabajo y emocional. Entonces, si vemos el incumplimiento de nuestras obligaciones como padres, trae una cantidad de factores negativos para el individuo y para la sociedad. A nosotros nos preocupa muchísimo la parte donde seguimos sosteniendo la familia es la base de la sociedad. La familia es ese pilar fundamental, pero cuando en la familia surgen todos estos problemas, vemos una ciudad, una población convulsionada. Estamos diciendo que nuestra sociedad no tiene seguridad, que no tiene esa garantía de que el ser humano puede caminar libremente, expresarse libremente. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo, pero ¿qué está pasando con la sociedad misma? Los problemas salen de la familia, surgen de la familia, pero quiero enfocar algo que nosotros, de acuerdo a una experiencia, hicimos un estudio de los índices de violencia en el municipio de Juticalpa, y lastimosamente los problemas más serios, más críticos, no eran ocasionados por familias desintegradas, por madres que conviven solamente con sus hijos, sino que eran problemas por otras razones. Hay otras fuentes de las cuales pudimos conocer cómo cuando los padres proveen al hijo, no solamente de lo necesario, sino más de lo que necesita. Sí, entonces como para darle la oportunidad que sea reconocido, que tenga pues nombre, apellido, que sea respetado en la sociedad por su posición económica, por saber que es hijo de X o Y familia. Entonces estas personas, cuando no están siendo orientadas adecuadamente, al final no hacen uso adecuado y racional de los medios que tienen, sino que se exceden, y al excederse entonces llevan de encuentro al resto. Nosotros somos afectados de una u otra forma. Y otra razón importante que conocemos es que los problemas de la sociedad, decimos, son responsables únicamente de la persona que lo está viviendo, pero no nos damos cuenta que a largo plazo nos afectan a nosotros también. Por ejemplo, usted puede orientar muy bien a sus hijos en casa, usted puede cuidarles muy bien, pueden ser ellos las personas más obedientes y educadas que conocemos, pero de pronto se van a ir a encontrar con una persona que está ingiriendo bebidas alcohólicas, está consumiendo droga, anda en su buen carro y no le importa llevárselo de encuentro. Entonces, ¿cómo estos derechos son violentados de una u otra manera? ¿Y cómo podemos hacerlos prevalecer? Pues siendo responsables cada uno en su medio, responsables desde
el hogar, la escuela, el campo de fútbol, el centro educativo, donde quiera que esté, en la iglesia misma, usted debe ser responsable de sus actos para garantizar entonces que también se puede respetar a la otra persona y de esa forma pues se está cumpliendo con sus deberes. Bueno, está muy interesante el tema. Vamos a unos cortos comerciales y luego continuamos desarrollando deberes y derechos de padres y de hijos. Disfruten de estos comerciales. Hermanos, continuamos desarrollando el tema deberes y derechos de padres e hijos. Estamos viendo la problemática que se da por el incumplimiento de los deberes como padres y incumplimiento de deberes también de los hijos, porque no solo es que nuestros hijos tienen derechos, ellos también tienen deberes y tratamos, ¿verdad?, de esta manera, tratar de aconsejar de la mejor manera posible a los padres que nos están viendo en esta tarde, para que sean el mejor ejemplo para sus hijos, de asumir esa responsabilidad y ese rol de padres, esa obligación de ser el mejor ejemplo para sus hijos. Queremos como padres que ustedes sean un ejemplo a seguir, que sus hijos un día no se avergüencen de ser lo que ustedes son, que ellos quieran imitarlos, ser ese mejor ejemplo en su casa, ser ese ejemplo donde ellos vayan a la sociedad, que ellos se integren, ser ese ejemplo. Quiero preguntarle a la licenciada, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a estos jóvenes menores? Porque nosotros en la materia legal constantemente nos encontramos con problemas de menores que están sufriendo abuso, nos encontramos con problemas que menores de que sus padres no están cumpliendo con los alimentos, con ese derecho a la educación. Constantemente vemos en los juzgados madres persiguiendo, tratando de que les ayuden para los alimentos de sus hijos. Nosotros queremos de alguna manera aconsejarle a los padres, a las madres, para que estos hijos no tengan que sufrir esa carencia de alimentos. Porque no solo el problema es de alimentación, de educación, también falta de amor, falta de respeto. Correcto. Porque hay tantos valores que se necesitan para que este sea un individuo completo, para que sea una persona que reúna tantas características ejemplares. Pero si tiene alimento, pero tiene carencias de amor, carencias de valores, entonces no va a ser un individuo completo, con una calidad humana completa, como se debe desarrollar un individuo ante la sociedad. Necesitamos valores espirituales también, porque pueda que tengamos todo lo material, pero si estamos alejados de Dios, es bien difícil llevar esa responsabilidad como padres, porque como padres podemos proveerles educación, vestuario, alimentación, pero a veces faltan los valores morales y religiosos. Es muy importante también que a nuestros hijos les inculquemos el respeto, el amor, la humildad, la integridad y la honestidad, para que puedan ser individuos, ¿verdad?, ejemplares ante la sociedad. Quiero preguntarle a la licenciada Marlene, ¿de qué manera podemos ayudar a los padres? Porque no solo es a los hijos, porque dependiendo de la ayuda que nosotros le ofrezcamos a los padres, eso va a ser el reflejo para los hijos. Bueno, primero queremos decir que no tenemos en nuestra sociedad una escuela donde podamos prepararnos para ser padres. Vamos aprendiendo cada día en el caminar, vamos aprendiendo de lo que vemos, de lo que vamos viviendo, pero dentro de todo esto nosotros orientamos a los padres y a las madres para ser un ser humano de calidad. El ser humano, si no aprende en casa, si no se deja orientar, si no permite, no va a poder tener ese espacio para ser guía de otros.
los padres reclaman mucho y dicen, ¿por qué nos hablan tanto de derechos? ¿Por qué no le dicen a los hijos que tienen que portarse de una manera distinta? Porque la primera escuela que nosotros tenemos es la familia. Estamos orientando al papá y a la mamá. Primero, que aprendamos a respetarnos como personas, como parejas, como padres, como hijos en la casa. No hay una fórmula exacta, no hay ningún aspecto que pueda decirle, este es el que usted necesita para ser un buen padre. Depende del grado de voluntad, depende del grado de conocimiento, de oportunidades que se ha dado para convivir, pero también depende del grado de respeto que usted tenga hacia su propia persona. El respeto de los padres a los hijos, ese es un valor que nosotros venimos retomando, recalcando. El padre debe ser responsable para que el hijo pueda también aprender el grado de responsabilidad. Un papá sabe que desde el momento que engendra un hijo tiene una responsabilidad, tiene un deber y tiene que garantizarle ese derecho a su hijo. Pero ¿cómo nosotros los padres podemos asumirlo? Tenemos que asumirlo con voluntad. Si no hay voluntad, no podemos hacerlo. No podemos definir qué calidad de vida le vamos a ofrecer a un hijo. Y aquí viene el reflejo en la sociedad. Los hijos tienen una forma de comportarse en casa y otra en la calle. No, debe ser igual. El padre garantiza, no, mi hijo es obediente, mi hijo es educado. En mi casa no da ningún problema, pero también hay que asegurarse que esta educación está siendo, hay que ponerla en práctica, porque lo que vive en casa también lo va a reflejar fuera. Los padres reclamamos siempre, nuestros hijos deben colaborar, sí debe colaborar, pero debe colaborar de acuerdo a la edad que tiene, a los conocimientos que ha adquirido, a las oportunidades que usted le está regalando. En base a esa oportunidad, el niño o la niña va a responder. Si usted aprende a saludar a sus hijos, los hijos lo van a saludar, pero usted no obligue al hijo que le salude simplemente por la mañana, buenos días. Si el papá no saluda, el hijo tampoco va a aprender a saludar. Entonces, la responsabilidad de un padre no está, como hemos dicho anteriormente, en proveer el alimento, la ropa, la medicina. También está en dar afecto, de darle tiempo a sus hijos. Montones de padres dejamos casa desde la mañana y vamos a trabajar, pero cuántas veces venimos de trabajar y antes de escuchar a los hijos decimos, lo siento, no te puedo atender, yo vengo cansado y voy a descansar. Entonces, ¿en qué momento nuestros hijos van a dialogar con nosotros los padres? Tenemos que darnos una oportunidad. La vida es difícil, es dura, nos ha dado muestra que si no ponemos empeño y si no lo hacemos con amor, el trabajo no lo vamos a poder hacer. Pero otro factor muy importante que hay, hemos perdido el temor a Dios. El temor a Dios nos permite a nosotros ser distintos, tener una mentalidad abierta en la cual podemos aceptarnos así como somos, así como Dios nos ha creado. Pero cuántas veces el niño quiere desde niño practicarse una cirugía porque ya no se ve exactamente como él o como ella quisiera. Y nosotros los padres decimos pues que haga lo que quiera. Y estamos ofreciéndole no una oportunidad en la cual pueda formarse y respetarse como ser humano para llegar a ser un buen cristiano, porque no hay un buen cristiano si antes no ha sido un buen ser humano. Respetarse a sí mismo, respetar a los demás. Los padres exigimos y muchas veces imponemos reglas, normas que nosotros estamos lejos de cumplirlas. Por eso los hijos al final convierten una familia arraigada igual, de la misma manera en que fuimos creados, en que fuimos educados. ¿Cómo podemos mejorar esta parte? Podemos mejorarla de diferentes maneras. Prevenir es lo mejor. La prevención nos ayuda a nosotros a tener calidad de vida, porque hay salud mental, hay salud física, hay salud en todos nuestros aspectos. Psicológicamente
Nuestros hijos se nos están enfermando. ¿Por qué? Porque los hemos dejado nomás frente a una máquina, los hemos dejado frente a un televisor. ¿Qué le ofrece la televisión? Quizá no le está ofreciendo lo mejor. Entonces, la responsabilidad del padre o de la madre es orientar al niño. Usted puede ver esto, pero de esto usted va a aprender y se va a quedar con lo bueno. Lo malo no tiene por qué aceptarlo en su vida. Y de igual forma, legalmente usted sabe que no es recomendable llegar hasta el grado de tener que tomar un castigo por una infracción, sino que hay formas como orientar para prevenir las situaciones que más adelante nos pueden causar mucho dolor, mucha tristeza. Se da, licenciada, de que cuando las reglas impuestas por el padre en el hogar no son cumplidas a cabalidad, como tenemos la incapacidad como padres de manejar la situación con nuestros hijos, entonces imponemos el castigo. El castigo. Y excedemos, y muchas nos excedemos. Veces más físico. Más físico y emocional, porque a veces las palabras también hieren más que un golpe. Y utilizamos un vocabulario hiriente para nuestros hijos que los marcan. Hay palabras que los marcan para toda una vida a un joven o a un niño, cuando como padre se le dice que no servís para nada, tal vez porque incumplió con la tarea que se le dejó impuesta, que se le asignó para ese día. Y en lugar de decir, ven hijo, te voy a ayudar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no la hiciste? O tener dificultad para desarrollar tal actividad, porque no todos los hijos ni todas las personas van a nacer con las actitudes que nosotros y las mismas capacidades que nosotros. Correcto. Van a tener ciertas dificultades y como padres debemos tener esa paciencia. Y aquí hay un gran problema. Nosotros responsabilizamos a otras personas muchas veces para decirle, la maestra es responsable que usted sea educado. Y la maestra está sufriendo porque hemos tenido casos donde el niño lanzó el borrador al rostro de la maestra. ¿Y esto dónde lo percibió? ¿Dónde lo aprendió? Algo tuvo que haber visto, un patrón en su casa para poder llevarlo allá. Y otras personas nos dicen, no, en mi casa no aprendió eso, lo aprendió en la calle. Pues enseñemos a nuestros niños también que en la calle debemos comportarnos igual como nos estamos comportando en casa. Pero también sucede que por la falta de cuidado y de atención en la casa, van a la calle con amistades que no son las correctas, o se llegan a un hogar de un vecino. Correcto. Y está aprendiendo no lo de su hogar, sino adquiriendo la conducta del vecino, porque el padre no tiene tiempo para dedicárselo, para cuidarlo y para orientarlo. Entonces tiene que adquirir lo que es de la calle, lo de la calle, no lo del hogar. Es correcto. Entonces, dentro de estas obligaciones también nosotros queremos retomar algo. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz, para poder hacer feliz a los demás. Si usted es feliz, usted va a poder tener un hogar feliz, porque va a ser feliz a su esposa, va a ser feliz a sus hijos, va a ser feliz todo el ambiente que tiene a su alrededor. ¿Cuántas personas tienen muchas dificultades para regalarle una sonrisa a su hijo o a su hija? O muchas veces sale, va a su casa, de su casa sale y va al trabajo y se siente esa tristeza interna que hay. ¿Por qué? Porque usted no ha aprendido a ser feliz. Y si usted no es feliz, usted no puede hacer feliz a otro. Significa entonces que si usted no aprende a ser responsable con todas esas obligaciones que tiene, difícilmente se va a dar cuenta en qué momento puede hacer prevalecer sus derechos, porque el primer derecho en la vida es ser feliz. Nacemos no para sufrir, sino para ser felices. Y también retomar la parte afectiva. Sí. A veces venimos de hogares donde no tuvimos ese ejemplo de la afectividad, de ser demostraciones de cariño. Claro. Y entonces se nos vuelve tan difícil dar un abrazo, dar un beso, decir te amo hijo, te amo hija, o a su esposo,
decirle te amo, darle un abrazo, darle un beso, porque tal vez venimos de un hogar que no vimos esas muestras de afectividad. Pero nosotros trabajemos esas áreas en nuestras vidas, en nuestro ser, que seamos hogares diferentes. Hemos venido con un patrón de lo que vivimos anteriormente, pero yo creo que nosotros podemos revertir. Totalmente. Todo es que nosotros dispongamos de la voluntad para poder revertir aquello que nosotros fuimos, lo que nuestros antepasados o en nuestros hogares aprendimos de nuestros padres. Nosotros podemos ser padres diferentes. Si nuestros padres no tuvieron tiempo para nosotros por las obligaciones de trabajo, nosotros tratemos de dar un tiempo de calidad, poco que sea, pero que sea de calidad el tiempo que vamos a compartir con nuestros hijos. Esas muestras afectivas son muy importantes. Desarrollar afectividad en los niños. Hay niños que constantemente están agrediendo a sus compañeros, a sus hermanitos, y como decía la licenciada, a veces se exceden los límites y le faltan el respeto hasta a las personas mayores, a las maestras, a los padres. Como hay niños que ahora le levantan la mano a sus papás, a sus mamás. Correcto. Y no saben ni cómo controlar en un padre de familia esa situación. Lo agrede con una faja y lo castiga de una manera hasta irracional, porque no sabe cómo manejar a su hijo en una crisis de esa. Entonces tenemos que aprender a platicar con nuestros hijos también, a hablar de sus inquietudes, de que cuando nosotros impongamos reglas y no las puedan cumplir, dialogar con ellos, ¿qué está pasando? ¿Se te hace tan difícil esta regla que yo impuse en el hogar? Porque no es que solo como padres vamos a imponer las reglas, sino que las tenemos que sociabilizar. Y ese es el problema, eso no lo estamos haciendo, sino que cada uno estamos actuando de acuerdo a nuestros propios criterios o imponiendo lo que considero, lo que pienso que es mucho mejor. Aquí podemos retomar una parte del tema porque los derechos son muy amplios. El derecho a la salud, el derecho a la educación. Antes dijimos, el derecho a nacer es bastante grande, el derecho a un nombre. Los derechos que nosotros tenemos podemos convertirlos en un estilo de vida saludable para nosotros. ¿Por qué? Porque en la medida que podemos reclamar nuestros derechos, que podemos pedir que se nos respete, pero en esa medida también tenemos que respetar. Benito Juárez dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si yo tengo paz interiormente, voy a ser capaz de dar paz en mi ambiente, de crear un ambiente de paz. Pero si yo no la tengo, yo carezco de esta paz personal, no voy a poder fortalecer la paz o la convivencia comunitaria, la convivencia pacífica. Esta convivencia a nosotros nos está faltando, cada quien, yo no sé cuántas cuadras usted puede caminar en la ciudad y encontrarse una persona que le salude amablemente, o si usted le saluda, de pronto alguien dice, pero ¿y ella quién es? ¿O él quién es? Ni la conozco, ¿Y por qué dice. me habla si no lo conozco? Pero es que el ambiente en la sociedad debe ser así. No importa si no le conoce, no importa si nunca ha tenido la oportunidad de convivir, pero el derecho a ser feliz usted debe hacerlo prevalecer. Ese derecho es inviolable porque usted lo está garantizando con su actitud, una actitud positiva, una actitud donde está aprovechando todo el espacio y dándose cuenta que puede aún hacerlo mayor. Que dejemos de ser hostiles y regalemos una sonrisa, si una sonrisa nada cuesta, y salir de nuestros hogares con optimismo hacia nuestros trabajos. Pero como dice usted, alguien que carece de amor, de alegría, es imposible que dé amor porque no lo tiene. Entonces, ¿verdad? Como dicen, si claro, no tiene eso, no lo va a poder ofrecer. Pero sí, hagamos el intento de tener en armonía, una vida en armonía, una vida saludable, y ofrecer amor. Eso es lo más importante, respeto hacia los demás. Si a usted lo respetan, usted también tiene que respetar.
quiero hacerle una pregunta a la licenciada porque hemos hablado bastante de los deberes que tenemos y las obligaciones que tenemos como padres hacia nuestros hijos, pero creo que también nuestros hijos tienen obligaciones con nosotros como padres. Vamos a... Una de ellas, por ejemplo, lo estamos viviendo. Los niños ingresan a los centros educativos, van a la escuela, desde prebásica, básica, media, universidad, pero ¿cuántos de ellos están aprovechando el espacio? Muchas veces se presentan al centro educativo, pero no entran a clase, no están cumpliendo con sus tareas, no están estudiando y obteniendo buenas calificaciones. Entonces, ese deber que tiene de asistir hace prevalecer su derecho. Está matriculado en X o Y centro educativo, pero su deber es garantizar que este año a su papá, a su mamá, le va a ofrecer una buena calificación y que va a aprovechar no solamente trasladarse a su centro educativo, sino adquirir los conocimientos necesarios. Desde pequeñitos nosotros tenemos obligaciones, desde pequeños, solamente que tenemos que irlos cumpliendo en la medida que tengamos la capacidad, en la medida que vamos adquiriendo los conocimientos. Usted es niño, es niña, también tiene obligaciones. Muchas veces en casa decimos la obligación es para las niñas, es para las mujeres. Los varones en casa no tienen obligaciones, debe ser igual. Así como los derechos son iguales para los varones y las mujeres, de acuerdo con las obligaciones, con las responsabilidades son iguales. Mamá y papá definen que el trabajo de la casa lo hace la niña y el de la calle lo hace el varón. Por esa cultura de muy pequeñitos los estamos dando ya el espacio de salir a la calle y debemos tener muchos cuidados porque cuando nuestros hijos van creciendo, se van convirtiendo entonces en los hijos que empiezan a tomar sus propias decisiones. Todo debe ser concertado, todo debe socializarse, debe compartirse. Es más fácil entrar en acuerdos mutuos que tener que cumplir con las reglas impuestas. Imponer esas reglas no es fácil y muchas veces hacemos la de los fariseos nosotros, estamos dando cargas que nosotros no podemos llevar, que nosotros no estamos cumpliendo. Los valores no se han perdido en la sociedad, en la familia no se han perdido. ¿Qué y cuál es el problema? Que no los estamos practicando, no los practicamos. Muchas veces hacemos como dice la palabra de Dios, que escuchamos la palabra, pero no la practicamos. Es como si nos vemos en el espejo y a la vuelta nos damos cuenta que se nos olvidó cómo somos y que tenemos, pues. Entonces, así como nos enseña la palabra de Dios a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos, a darle ese valor, ese puesto que Dios nos ha enseñado, que nosotros demos también así, debemos irnos orientando. Estas obligaciones nos conllevan entonces a tener la garantía que nos van a hacer prevalecer nuestro derecho. Y yo aquí quiero hacer como un paréntesis para invitar a la autoridad, a las autoridades civiles, militares, religiosos, todas las personas que tenemos responsabilidades de colaborar con los padres y las madres para garantizar estos derechos y sobre todo en que nuestra sociedad sea una sociedad más justa, más equitativa, que haya igualdad en estos derechos, no solamente hacer prevalecer el derecho de la persona que se presenta a un lugar obligando casi a cumplirle este derecho, sino más bien que se cumpla de acuerdo a la oportunidad que hay. Si nos corresponde orientar en este momento para evitarnos estos problemas, pues precisamente estos programas son para eso. Es mejor prevenir que curar una enfermedad. Si usted sabe que un agua está contaminada, le va a hacer daño. Desde el momento que se da cuenta que está contaminada, cámbielo y no se tome esa agua, tómese un agua sana, un agua que le va a dar vida. Pero si usted sabe que está contaminada y dice, bueno, no importa lo que me pase, usted está asumiendo otra responsabilidad. Tiene el derecho de tener una salud
de calidad y va a ir al centro de salud y va a decir, estoy enfermo, pero ¿qué pasó? Sí, yo sabía que estaba mala, pero aún así. Entonces vemos nosotros, tenemos esa sabiduría de saber distinguir qué es lo malo, pero aún así lo seguimos practicando, lo seguimos viviendo correcto, sí. Y no hacemos lo correcto, lo adecuado, y debe ser en el momento oportuno, porque mañana puede ser muy tarde tanto para usted como padre como para los hijos. Entonces debemos ser muy equilibrados en esto, porque en el momento que nos toca a nosotros, a veces juzgamos a nuestros padres. Mi mamá no me orientó, mi papá no me orientó, pero ¿qué estamos haciendo con los hijos? Mañana también nos van a señalar a nosotros como padres. Entonces, dentro de ese marco hay que reflexionar cuál es mi responsabilidad. Yo voy a buscar, yo voy a pedir que se me cumplan mis derechos, pero también mis obligaciones. Como autoridad, yo soy responsable que la sociedad cambie, pero de manera positiva, ¿verdad? No negativa, porque vemos muchos cambios, pero que están agrediendo a la población psicológicamente, físicamente. Nosotros nos quejamos de muchas cosas porque las estamos viviendo, y tenemos dentro de todo esto muchas familias que han sido desintegradas, y no solamente porque papá y mamá decidió separarse, sino por la ola de violencia. Tenemos derecho a la vida, queremos vivir, pero vivir en paz, vivir con amor de uno a otro, que podamos convivir, amarnos como verdaderos hermanos. No importa si usted vive en otro barrio, si usted vive en otra familia, no importa, pero somos la misma familia creada por Dios. Y quiero yo agregar algo en cuanto a nosotros como padres. De cómo nosotros formemos a nuestros hijos, de eso depende también cómo nuestros hijos nos vayan a tratar a nosotros en la vejez. Si nosotros fuimos buenos padres, ejemplo para ellos, sabemos que vamos a contar con nuestros hijos de repente en la vejez, porque que no lo vayan a hacer por gratitud o por lástima que nos vayan a cuidar nuestros hijos ya en la vejez, sino que lo hagan por amor. Por ese amor que nosotros les tuvimos a ellos, que nos cuiden así como nosotros los cuidamos en la niñez, porque recuerden que uno en la vejez tiene que volver a aprender muchas cosas, y nuestros hijos van a hacer el papel de padres con nosotros, van a ser padres de los padres. Entonces vamos a tener que aprender de ellos. Aún ya en la vejez nos tienen que enseñar a comer, a utilizar ciertos aparatos que ya desconocemos la tecnología, nos van a tener que enseñar, tener esa paciencia que nosotros tuvimos con ellos en la niñez. Entonces, que todo eso ellos lo hagan por amor, porque si nosotros damos un ejemplo de amor y los formamos con amor, ellos nos van a devolver todo eso que nosotros hicimos. Que no vaya a ser como la sociedad actual, que lo que hace es ir a dejar al papá un asilo, porque no quiere lidiar con él. Que se hagan cargo de nosotros, que puedan uno contar que sus hijos van a estar ahí, que no lo van a ir a abandonar como la sociedad moderna, que ahora hay las casas de retiro, están los asilos, y van a ver cuánta gente, cuántos ancianos sufriendo soledad, porque no hay un familiar que esté ahí. Entonces, nosotros formemos a nuestros hijos, seamos ejemplo con nuestros padres para que ellos miren cómo nosotros tratamos a sus abuelos, para que así nos traten ellos a nosotros también. Que Dios les bendiga. Le damos gracias a la licenciada, le vamos a dar la oportunidad para que se despida. Solamente queremos decirle que en la medida que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones, en esa medida vamos a gozar de nuestros derechos. Que Dios nos bendiga siempre, que nos haga llevar esa gracia y ese amor en nuestro corazón para así mismo compartirlo con los demás. Muchas gracias, nos despedimos de este programa, esperemos tenerlos en el próximo programa, que esto sea de bendición, que lo puedan poner por práctica, de eso depende que su vida sea favorable, que tengan hijos de éxito, siempre, ¿verdad?, pidiendo la guía de Dios para todo
lo que vayan a emprender. Sabemos que, como decía la licenciada, no hay una escuela para padres, pero la Biblia tiene mucho para orientarnos. La palabra de Dios nos puede guiar en todo momento y pedirle sabiduría a Dios. Cuando nosotros no tenemos la capacidad para guiar a nuestros hijos, pidámosle esa sabiduría a Dios para ser mejores padres cada día. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de Juticalpa.